Audio Jungle. Bienvenidos a una nueva edición de Habla Joven, el espacio comunicativo de las juventudes de Perú Libre. Y bueno, tendremos también esta noche a dos invitados de lujo. Uno es un youtuber político y el otro un constitucionalista experimentado. Ambos van a someterse a las preguntas del bloque de entrevistas. Y se preguntarán de qué tema en común podremos hablar con ellos. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Realmente es un honor poder contar con dos personas totalmente emblemáticas que han podido dar a conocer los cambios que han habido, nos están informando de la realidad nacional que ha estado pasando. De verdad un gusto tenerlos aquí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Mi nombre es Luis Esparza, por si acaso. Bueno, antes de comenzar la entrevista, mencionaremos que en las últimas semanas se han venido discutiendo muchísimo sobre un referéndum para saber si los peruanos podrían elegir en las próximas elecciones regionales y municipales la posibilidad de un cambio en la constitución política. Esto debido a la presentación de un proyecto de ley que dio el presidente Pedro Castillo ante el Congreso. ¿Llegó el momento de un cambio de constitución? ¿El momento de una constituyente? En buena cuenta, lo que va a pasar era básicamente lo siguiente. Solo habían 4 formas para salir de la Constitución del 93, ¿correcto? Uno era usar el mecanismo del restablecimiento constitucional según el artículo 307 de la Constitución del 79. Es una posibilidad formal. Está ahí. No se ha usado hace 20 años. Lo veo muy difícil que se use ahora. Tendría que haber otras condiciones políticas. Bueno, se podría crear en todo caso, pero eso es una vía. La otra vía es la ley 27600, mediante la cual la Comisión de Constitución puede hacer suya la posibilidad de escribir un proyecto de nueva constitución que luego discuten y se someten al pleno y se ratifican mediante referéndum, ¿correcto? Este Congreso no lo va a hacer, no lo hizo con Henry Pisa hace 20 años, no lo va a hacer ahora tampoco con esta mayoría congresal neoliberal. La tercera forma era la vía chilena, mediante la cual se incluía el mecanismo explícito de Asamblea Constituyente en la Carta del 93, pero eso tendría que pasar sobre el mecanismo de reforma constitucional. Pero ese mecanismo no va a funcionar con un Congreso que tenemos. O sea, en Chile sucedió solamente después del estallido social destituyente constituyente, no antes. Acá, sin un estallido social, sin una protesta que colapse la normalidad o la regularidad institucional neoliberal, no va a poder suceder esa reforma constitucional parcial. O sea, esta tercera vía tampoco funciona. Y la cuarta vía, que era la única vía que nos iba a funcionar, era la de la recolección de firmas para hacer una consulta popular directa llamada referéndum a la gente sobre si quiere o no activar su poder constituyente originario, refundacional o transformador para poder escribir una nueva constitución que abrogue la constitución del 93 y la reemplace o la sustituya o la cambie por una nueva, ¿correcto? Esta última vía es la vía con la que Aníbal Torres y Pedro Castillo debieron empezar a ejecutar desde el 28 de julio del año pasado. Sin embargo, empezaron a negociar con la CONFIEP, con la Sociedad Nacional de Industrias, la AmCham de Estados Unidos, etcétera, y patearon ese tema 9 meses. Y en esos 9 meses la extrema derecha avanzó y cortó toditito. Entre la primera semana de agosto esto se debió empezar a ejecutar y en 4 o 5 meses creo que podríamos haber recolectado los 2,5 millones de firmas. A estas alturas, ya desde el 31 de enero de este año, que se aprobó el recorte del derecho de la participación a través del referéndum como derecho ciudadano, ya no se puede hacer. Entonces, hacia el frente veo improbable que vaya a surgir en términos regulares o con el gobierno, con el Congreso, alguna posibilidad de consulta popular directa. Tendría que haber un estallido social para que pueda darse. Así como están las cosas, no lo veo. Listo, Luis, muchas gracias. Vamos con la misma pregunta para el compañero Pavel Yachay. Bueno, primero saludar a todo el público que está en este momento visualizando la transmisión. Yo sé pues que para muchos es un poco complicado tal vez estar siguiendo esta temática a través de redes, pero si están más de 50 personas conectadas es porque hay un interés en parte de sus espectadores por conocer un poco más y profundizar sobre el tema, ¿no? Para ser bastante concretos, compañero. La pregunta que comenzó la conductora Vania era sobre el tema de, ¿era necesario o no el tema del referéndum? Ahora, el asunto va por este lado. Acá no se trata de las buenas intenciones o el punto de vista ideológico, la perspectiva programática que puede tener un individuo o una organización política. Se trata de una necesidad histórica. O sea, si la pregunta ¿es necesario en este momento el cambio de constitución? Bueno, pues miremos cómo está nuestro país, ¿no? Cómo se encuentran las grandes mayorías de la población. Un país con riqueza innumerable a nivel hidrobiológica, a nivel petrolera, gasífera, a nivel de recursos minerales.
¿no? Un país con diferentes suelos para la agricultura, con riqueza maderera, un país con costa, sierra y selva y con diferentes pisos ecológicos, viviendo en una situación de anemia, tuberculosis, desnutrición, con casi el 76 o 77% de la población económicamente activa en la informalidad. Es decir, personas que salen a buscarse la día a día, sin un trabajo estable, vendiendo lo que sea, improvisando para sobrevivir. Ni hablar con las condiciones que se tienen en el tema de la vivienda en el Perú, que es un privilegio tener un espacio para donde vivir. Ni siquiera te estoy hablando de suelos urbanizados. Entonces, bajo esta situación, donde vemos que son las grandes corporaciones, las grandes industrias, los bancos, las grandes mineras, las que hacen y deshacen en el país, porque justamente hay un conjunto de leyes al servicio de estas que están plasmadas en la Constitución, ¿cómo no se va a hacer necesario? ¿Cómo no va a ser inminente un cambio de Constitución? Ahora lo que decía Luis Esparza es bien importante. El asunto está que esa incomodidad, ese fastidio, esa situación de precariedad diaria, de situación de inestabilidad, de inseguridad, de zozobra constante y cotidiana, se tiene que plasmar en la comprensión de empujar una asamblea constituyente o un cambio de constitución. Lamentablemente el conjunto de la población peruana no ha llegado a ese nivel, y eso estoy completamente de acuerdo con eso, Esparza. O sea, si tú le preguntas a la grande mayoría cómo estamos, cuál es su situación, cómo va el trabajo, cómo va la familia, cómo va la salud, ¿qué te van a responder? En gran mayoría: no nos alcanza, estamos con la justa, más tenemos deudas que ingresos diariamente, no tenemos una situación estable, la inseguridad está por... La seguridad social, el tema de la salud, suben los precios y todo. Te va a decir eso la población. Pero ahí está, pues, el trabajo de repente organizaciones, colectivos, individuos, espacios como este, de hacer comprender que todo eso no se va a resolver votando por uno u otro candidato, ¿no? Que no se va a resolver yendo a la iglesia a rezar, no se va a resolver pensando de que se tiene que poner un parche por aquí, un parche por allá. La única manera es cambiar la regla del juego totalmente y empujar a un conjunto, a un nuevo pacto social que sea pues de interés para las grandes mayorías. Entonces, para mí, es una necesidad histórica cambiar la constitución fujimontesianista que nos ha vendido a los extranjeros, no solamente nosotros como mano de obra, sino también los recursos y las empresas que teníamos acá. O sea, es una necesidad, pero como ya lo ha dicho Luis Esparza, hay que trabajar aún para que toda esa indignación de la población y esa necesidad de alimento se transforme en propuesta concreta de asamblea constituyente. Muy bien, muy agradecido con ustedes dos por haber hecho sucinto el tema de fondo, que es el tema de la Constitución, el cambio y la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero en el fondo, la derecha, quienes impiden este paso hacia adelante, en realidad tienen todo a su favor, tienen las encuestas, tienen los medios de comunicación, tienen un sector de la población que no desea el cambio de la Constitución. ¿Por qué, si tienen todo a su favor, por qué no permiten el debate? ¿Por qué el Congreso evitó ponerlo en el Pleno y de esta manera pues derrotar de una vez por todas la salida o las propuestas o los discursos a favor de la Constituyente? ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión, ¿no?, de esta clase social? Ninguna clase social que se ha beneficiado de un régimen ilegítimo va a poner su cabeza a una guillotina política, así de simple. Pues obviamente ellos tienen que protegerse, ¿no? Aparte, en el caso peruano hemos tenido 12 constituciones, 8 en el siglo XIX y 4 el siglo pasado. Ninguna de estas constituciones jamás se activó a través de una consulta popular directa para poder abrir el proceso constituyente. Lo que estamos planteando nosotros, gente desde hace muchos años, jóvenes, etcétera, es que esto se haga por primera vez en el país. En el país siempre se ha activado, entre comillas, el poder constituyente o por caudillos, o por militares, por dictadores, o por grupos académicos de élite, o por gente criolla, blanca, de sectores pudientes. Nunca lo ha abierto el sector popular, las clases populares. Esta es, a pesar que va a ser la 13ª constitución peruana, o a la que aspiramos que sea así, recién va a ser la primera constitución de pretensiones democráticas de nuestra historia republicana. Entonces, lo que estamos hablando acá son cosas importantes. Los derechos fundamentales que, por ejemplo, deberían escribirse en esta nueva constitución tienen que reflejar no solo las ideas de nuestro tiempo, sino también el debate constituyente en el marco de una crisis civilizatoria que hay a ambos lados del charco americano-europeo. Tiene que reflejar la crisis ambiental o ecológica, climática, que está atravesando todo el planeta en este instante. Tiene que reflejar también el pensamiento límite a donde nos ha llevado el capitalismo salvaje de amigotes a escala global.
Esas cosas solo se pueden hacer en el marco de la construcción de un sujeto constituyente múltiple, que en este momento, si bien es cierto, no está completamente acabado, ya está en curso. Yo sé que en Lima el problema es que siempre hay un bloqueo mediático muy fuerte sobre lo que pasa en el país, pero en las regiones la gente la tiene más clara. O sea, la gente ya ha convertido en las regiones sus necesidades populares en una necesidad constituyente. El problema es que Lima siempre llega al final de los grandes cambios. ¿Ok? O sea, pasó con la independencia, que llegamos al final de toda la Sudamérica, ha pasado con la reforma agraria, que llegamos al final casi de toda Sudamérica, ha pasado con el derecho al voto de las mujeres, que llegamos casi al final de toda Sudamérica, ha pasado con muchas cosas. Y en esta ocasión va a pasar exactamente lo mismo. O sea, cuando ya América Latina ha vivido su primera oleada, entre comillas, progresista, de izquierda, socialistas, de cambio popular, Perú, Colombia, Chile y México eran, digamos, los grupos conservadores que no llegaban, pero ahorita se empezó a romper y empezó a romperse con Chile. Ha seguido con Perú, en unas semanas más va a entrar Colombia, va a ganar Petro, ¿correcto? Y entonces, y en México ya empezó con México en 2018 con López Obrador. Entonces, lo que hay ahorita es una nueva primavera fuerte de sectores populares, desobedientes, que están, digamos, en la periferia de la centralidad del poder neoliberal, pero que no encuentran la construcción todavía de un sujeto. O sea, estamos en proceso. Muchas gracias, Luis. Ahora le damos la oportunidad a Pavel. Solo para complementar, ¿no? Y no ya redundar con lo que ha dicho Luis, porque estoy bastante de acuerdo con muchos de los puntos que ha mencionado, principalmente con el tema de las regiones. Adentro, miren, señores, hay que ser completamente claros acá, ¿no? El tema de Lima. ¿Cómo está Lima? Lamentablemente Lima es el fortín de la derecha, es el fortín del neoliberalismo, ¿no? Hemos visto, pues, que eso no solamente viene de ahora, que lamentablemente la gran mayoría en Lima se está dejando llevar por una idiosincrasia, una visión que ha sido impuesta netamente pues por el mercantilismo europeo, con el tema del individualismo, el egoísmo, el más pendejo, el más bacán, el que yo mismo soy y demás. Y eso genera que al final veamos que Lima, aún siendo pues un territorio más poblado, ¿no? Con más de 10 millones, casi 11, 12 millones de habitantes, aún todavía hay mucho por pelear y mucho por luchar acá, pero a diferencia de la provincia, donde llegan otro tipo de medios, otro tipo de radios, donde la gente diariamente está en la cotidianidad viendo cómo las grandes mineras vienen, destruyen y contaminan, ellos tienen una conciencia mucho más elevada, y eso se puede ver reflejado en las protestas contundentes, en las marchas, en las organizaciones que tienen ellos. Además, también hemos visto los votos, siempre hemos visto pues que el centro es una combativa que ha tratado de apoyar a políticos o, digamos, organizaciones políticas siempre al servicio de la población. Solo lo último, para no dilatar el tiempo, la pregunta de ustedes era la siguiente, ¿no? ¿Y la derecha por qué está buscando bloquear cualquier posibilidad de que la población sea la que se pronuncie? Pues evidente, ya lo dijo Luis Esparza, pero ese tema sí, así no le gusta a la mayoría, hay que volverlo a mencionar. La derecha entiende completamente que todo este show que se ha armado, este crecimiento económico, que el PBI ha aumentado, que hay desarrollo, que el Perú ha crecido, que las desigualdades sociales se han reducido, es completamente falso. Eso es evidente. Estamos acá, por ejemplo, yo en Caraballo, a 3, 4 cuadras de mi casa, la gente sigue sin luz, sin agua, sin desagüe, en el 2022, hermanos. Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir todo esto? Que si ellos estarían seguros que su modelo económico planteado de Estados Unidos, también el consenso de Washington, y traído al Perú a través de una dictadura genocida, vendepatria, Fujimori, comprándose absolutamente todos los medios de comunicación, exterminando a sus opositores y entrando y poniendo su gente en el Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial, en todos lados. O sea, ellos entienden que ha sido todo un show, una farsa, que todo el tema del ingreso ha sido solamente para un grupo, para un sector. Por ese motivo, saben claramente que si se le va a preguntar al pueblo, si se le va a dar esa posibilidad, el pueblo va a votar, va a arrasar con el tema de un cambio de constitución. Directamente lo va a hacer. Pero claro, ahí también tenemos que dar la lucha a nosotros. Y eso es lo que también se mueren de miedo, señores. También hay otro miedo. Miedo a debatir, miedo a confrontar ideas, miedo a ver cómo está la población de Apurímac y cómo está, por ejemplo, la minera MMC de Las Bambas, cuántos billetes se lleva diariamente. Cómo está la población ahora, por ejemplo, del Callao, de Ventanilla y demás, de gente de Puente Pera y Ancón, a través del derrame de petróleo y cómo está Repsol. Eso es lo que no quieren, que nos pongamos a debatir, que pongamos a tener temas económicos, políticos, sociales, culturales, filosóficos, ideológicos, porque lo vamos a revolcar. Así que nosotros, como ya mencionó Luis Esparza, tenemos que buscar de una u otra manera la lucha para que este momento constituyente y un cambio social contundente y real por primera vez en 200 años se dé, y ya no a costa de uno u otro, sino de la gran mayoría de la población peruana. Creo que es obvio lo que la derecha quiere, ¿no? Lo que quiere es que pues sigamos sin pensar, sigamos alienados, sigamos idiotizados con todos los problemas basura que hay, que no tengamos esa culturización, que no nos pongamos a indagar, no pensemos por nosotros mismos, sino sigamos un patrón como el que hace mucho tiempo hay. Entonces, vamos con otra pregunta.
A finales del año 2018 se votó por una reforma con 4 puntos modificatorios de la Constitución. Hoy desde el gobierno se pretende llamar a una asamblea constituyente, además de popular y de paridad de género. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué sigue? ¿Una reforma, un cambio total, un regreso a la Constitución del año 1979? En realidad, lo importante del nuevo proceso constituyente que los chicos que están cerrando el colegio entre los 17, 18 años y los 30 años que están escuchando en este instante, es que hagamos carne nosotros mismos de abrir el proceso. O sea, cada generación viene con sus propias ideas. Y hay unas ideas en términos de igualdad a nivel económico, igualdad a nivel de acceso a derechos, igualdad a nivel de trato en general, que sí deben explicitarse no solo como una carta, digamos, de derechos y deberes a cumplir en una nueva constitución, sino como, digamos, una reestructuración orgánica del funcionamiento del Estado a nivel social, pero también a nivel de lo que tendría que ser las naciones originarias en el Perú. Lo que tú acabas de decir, pienso que va en esa dirección. Cuando yo escribí para Aníbal Torres el tema del proceso, del proyecto de ley sobre la reforma constitucional que incorpora la Asamblea Constituyente, parte de lo que habíamos acordado que se trabaje era que sea una Asamblea Constituyente popular, porque es el pueblo a través de partidos políticos, pero es el pueblo por fuera también de partidos políticos que deben postular a la Asamblea Constituyente, o sea, que no hay una partidocracia cerrada de derechas y de izquierdas que obligue a la gente a votar por un partido para ir a la Constituyente, sino que el pueblo se exprese a través de partidos políticos y también a través de candidaturas independientes legitimadas por una determinada recolección de votos en su base distrital electoral, tal como se hizo siguiendo el ejemplo de Chile. Que sea paritaria, porque nunca más de estas 12 constituyentes que hemos tenido antes, nunca se había hecho considerado a las mujeres. Las mujeres recién tienen el voto formal desde el 56 del siglo pasado, imagínense. O sea, tenemos 10 constituciones en las que la mujer ni siquiera ha estado como constituyente. Y de las 2 últimas constituciones, la condición ha sido súper mínima de su participación. En una 13ª constituyente, que va a ser además, aspiramos a que sea la primera constitución democrática de la historia republicana del Perú, la mujer, que es el 50%, el género femenino, que es el 50% de la población del Perú, debe estar como 50% de asambleístas en una asamblea constituyente, tiene que ser paritaria. Entonces, los chicos de la ultraderecha que suelen hablar de la meritocracia me dirían, o tratando de impugnarme, ¿y dónde queda la meritocracia de su elección? Bueno, va a quedar en elegir a las 50 mejores mujeres y a los 50 mejores varones, que sean los asambleístas. Y tiene que ser también una asamblea constituyente plurinacional, porque no solo vamos a hablar de la nacionalidad criolla o de la uninacionalidad criolla, sino este es un proyecto de varias naciones, o sea, la nacionalidad criolla y las nacionalidades originarias tienen que tener un nivel igualitario a nivel del ejercicio de su pluralismo jurídico, igualitario dentro de este proceso constituyente. ¿Y a qué voy? Ustedes no solo tienen que entender que los procesos constituyentes es juntar a gente que van a ser representantes extraordinarios en una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, no, sino que tiene que construirse un sujeto constituyente determinado que sea múltiple, ¿correcto? En el caso peruano, por ejemplo, nuestros autores de la constitución están en la cárcel por choros y asesinos, ¿correcto? ¿Tú crees que en el modelo francés, en el modelo estadounidense, con todos sus pros y contras, por si acaso, porque son constituciones que tienen cosas muy buenas, pero también tienen grandes omisiones, y aparte fueron hechos en contextos racistas muy fuertes, pero tú crees que esas constituciones tienen a sus autores en la cárcel, condenados por crímenes de lesa humanidad, condenados por graves delitos? No, tienen enormes monumentos a la libertad, a los derechos ciudadanos, etcétera. En el caso peruano eso no sucede, es una constitución que ni siquiera tiene firma. ¿Pueden creer? La constitución peruana no tiene firma. Es una constitución que fue prácticamente una mesa de partes del gobierno de turno, en este caso el gobierno dictatorial de Fujimori, donde no participó la izquierda en su grueso porque estaba criminalizada, no participaron los sectores sindicales porque estaban siendo reprimidos y sus líderes asesinados, no participó prácticamente los sectores populares. ¿Por qué? Porque aplicaron la doctrina del shock, tal como dice la profesora Naomi Klein. Una doctrina de shock en la que sacuden, revientan con recortes totales, estructurales a toda la economía, colapsan, generan grandes bolsas de desempleo, la gente entra en crisis generalizada, escasean los alimentos y en ese contexto, ¡pum!, te imponen militares. Creo que la misma pregunta quisiéramos pues hacerla a Pavel, en el sentido de que, bueno, se está avanzando con estas propuestas, ¿no? Lo popular, la paridad de género, ¿no? Y otros más, pero ¿qué crees que se viene, ¿no? ¿Qué podría, ¿no?, más o menos encajar con lo que vivimos nosotros, nuestra realidad nacional? Bueno, con el tema, a ver,
Se había preguntado previamente el tema de regresar a la Constitución del 79, ¿no? Luis Esparza ha mencionado cómo ha sido la implantación de la Constitución actual, cuál ha sido el modus operandi del genocida Fujimori, ¿no? Y toda la cúpula con la cual él nos vendió al extranjero, a las transnacionales, ¿no? Implantado, como les repito, a través del consenso de Washington por Estados Unidos. Entonces, hay que ver un punto claro, ¿no? Que a veces no se toca. Lo que Fujimori hizo es algo inconstitucional. La constitución que teníamos, que fue el 79, fue aprobada en una asamblea constituyente, donde participaron dentro de esa asamblea constituyente para ese tiempo y para ese contexto, pues, partidos políticos de toda índole, ¿no? Representantes de gremios sindicales, de gremios obreros, campesinos. Estuvieron ahí incluso ex miembros de diversos partidos o con los llamados o denominados radicales en su época. Y ellos fueron los que plantearon la constitución del 79. Y con eso se ha estado manejando. Entonces, toda acción a partir del 5 de abril en adelante es ilegal. Es inconstitucional. Ahora, el asunto está pues que los gobiernos que han venido, por un tema de conveniencia, por un tema de servir a los intereses de las grandes corporaciones, de la oligarquía nacional y internacionales, han mantenido esta constitución que es ilegítima, es espuria esta constitución la que tenemos actualmente, la que estamos obedeciendo y con la cual se establece todo nuestro marco de acción político, social, económico y hasta electoral. Bueno, o sea, las estructuras orgánicas del Estado funcionan bajo lo que Fujimori implantó. Ya lo he dicho, o sea, Luis Esparza acaba de mencionar, hubo una dictadura, tal, pasó tal, tal. Entonces, es más, hasta la convocatoria a referendo, así, digamos, ya vamos a decir que ganó el sí al cambio de constitución, igual eso ya es ilegal. Entonces, la respuesta es, ¿la constitución del 79 podría entrar en vigencia? Sí. Yo pienso que sí, legalmente se puede, pero también se menciona, ¿pero se va a poder? O sea, ¿quién lo va a hacer? O sea, va a venir Pedro Castillo, la comisión, como ya también mencionó Luis Esparza, la comisión de constitución, ¿lo va a hacer? No lo van a hacer, pues. O sea, ya vemos que por ahí no va el asunto. Pero, como les digo, no es algo que es jalado de lo, porque hay gente que dice, mira, los loquitos, esos loquitos que quieren mover la constitución del 79, no se dan cuenta. No, no, señores, tiene una lógica constante, eso es algo que es legal, ¿no? El tema de la 79, está el artículo 307 incluso, de la Constitución del 79, que plantea justamente eso, que no pierde su vigencia, y que plantea a todo ciudadano peruano que luche por regresar al 79, si es que ocurriera lo que ha pasado, ¿no? Con Fujimori. Pero, aterrizando, digamos, hablando de las cosas como son actualmente, por otro lado, ya se ve que el Congreso va a hacer lo posible y lo imposible para que no se pueda dar el referéndum. ¿Qué nos queda, señores? Porque la pregunta hizo Orlando, y para cerrar ahí, mi hermano, con ese punto, las calles. La movilización constante, la movilización cotidiana, la organización social, los banderados en las calles, cualquier de repente protesta que pueda darse por diferentes puntos que afecten a la ciudadanía peruana en su cotidianidad, tenemos que encauzarla por ese punto, por ese aspecto, que es la convocatoria de una asamblea constituyente, primero un referéndum, la convocatoria, y bueno, que se pueda luego elegir a los asambleístas, ¿no? Ya mencionó también Luis Esparza, estoy de acuerdo con él, cuál sería la forma, el modelo de cómo serían los que van a encargarse de redactar una constitución, pero para mí, directamente, y por lo que podemos ver y observar, son las calles, la movilización, la lucha, las jornadas culturales, hacer este tipo de programas. Hay más de 60 personas en este momento viendo esa transmisión. Y cada una de ellas puede compartirlo en su Facebook, lo puede compartir en sus redes. Señores, a todos los que están viendo la transmisión, para que este tipo de canales y esta información pueda llegar a más personas, pónganle me gusta. Eso genera que el algoritmo de Facebook llegue a más personas. Compartan la transmisión. Si no somos el pueblo, que nos autoeducamos, que buscamos la manera de poder compartir nuestros intereses, nuestras necesidades, ¿quién lo va a hacer? Estamos esperando que Magali Medina, que Peluchín, estamos esperando que Beto Ortiz, o que Huila, que Cuarto Poder, todos estos medios al servicio de las grandes corporaciones quieran hablar de este tema. A ellos no les interesa, no les importa. No tienen ningún interés que el pueblo sea consciente de lo que está pasando. Es más, se oponen cuando por ahí se avisora esta temática, porque es lo que se viene. Entonces, es eso, hermanos, es el tema de las calles, la lucha en todo sector y en todo nivel, pues, ¿no? Miren, yo haciendo, tomándote la posta de lo que dices, es importante pues llevar a cosas bien concretas. El tema de la Constitución pues es un tema muy amplio, es a veces está dentro de lo que es lo teórico, de la lucha de ideas, pero es importante, ¿no? Dentro de todos nuestros sectores, movimientos, organizaciones sociales, todos los que impulsamos un cambio, creemos de que al final
y al cabo coincidimos que tenemos que principalmente modificar el capítulo económico, ¿no? La Constitución del 93, en sus aspectos más salvajes, ¿no? Dentro de lo que significa pues, su capitalismo así neoliberal, significaría, para cambiar a una nueva situación, tendríamos que cambiar los artículos que están dentro del capítulo económico. ¿De qué manera va a repercutir en el ciudadano de a pie, en el micro y pequeño empresario, que se cambie o no la Constitución en este aspecto? ¿Qué opinas, Luis Esparza? De una forma muy simple, ¿no? O sea, si esta Constitución la va a hacer el pueblo, básicamente va a tener efectos para el pueblo mismo. Las constituyentes, en el caso peruano, generalmente la han hecho gente de élites, militares, intelectuales y partidarias, las dos últimas, ¿no? Nosotros lo que queremos es recuperar al pueblo como una figura central para refundar no solo el régimen, por si acaso, sino el Estado. Y en esa dirección creo que hay que exponer también las limitaciones que vamos a encontrar en el camino. ¿Ok? Si el pueblo mismo, la gente que está ligada a la agricultura familiar, que está ligada a las actividades económicas con cadenas distritales de producción, que no son a gran escala, sino son locales, a la economía circular, al emprendedurismo personal o familiar en sí mismo, lo que vamos a estar viendo básicamente es que ellos son los que tendrían que estar haciendo la constituyente. Entonces no es como algo externo de que va a beneficiarles a ellos, sino que ellos se están beneficiando por primera vez haciendo una constitución para sí. En el caso nuestro, lo que había que decir es que es muy complicado lo que estamos teniendo. Yo acá sí tengo que ser crítico con Perú Libre en este aspecto. Una de las grandes tragedias con la que empezó el gobierno de Castillo es que Castillo fue elegido con un mandato democrático electoral de nueva constitución que lo diferenció de Verónica Mendoza, y justamente por eso pasa él hacia el frente. Verónica Mendoza empezó a la primera vuelta a relajar la idea constituyente para agradar a algunos grupos de poder, y Castillo salió a decir, no, constituyente o nada. Correcto, toda la gente dijo, no, con este pata es hasta el final. Y para la segunda vuelta mantuvo, no fue como Humala que sacrificó la constituyente para la segunda vuelta, sino que mantuvo la idea de nueva constitución y la asamblea constituyente. Y se firmó el plan de gobierno del Bicentenario con esos 10 puntos, donde una de estas era esta idea. Entonces, él sale elegido con esa idea. Sin embargo, ellos debieron desde el principio ejecutar el programa, que era, la estrategia era la siguiente. Por un lado, se iba a presentar el proyecto de ley de reforma constitucional parcial para incorporar a la Asamblea Constituyente de la Constitución 93 al Congreso. Eso se iba a hacer para cumplir, ¿ok? Porque por ahí no hay vida, no hay nada, no sirve eso, ¿correcto? Y mientras en paralelo se iba a hacer la recolección de firmas. Entonces el gobierno iba a comprar un kit electoral y hasta el perfil de la chica que iba a comprar teníamos. O sea, iba a ser una mujer joven, trabajadora, indígena. Porque todos los kits que han comprado hasta ahorita son puros varones, mayores de edad, etcétera, y que son de algunos de partido, otros son individuales. Pero no hay el género femenino, que sea trabajador, que sea indígena, etcétera. Iba a ser un hecho político total que se iba a comprar en la OMPE. Bueno, buscamos ahora también la opinión de Pavel Yachay como un comunicador social. ¿En qué afectaría esto al micro y el pequeño empresario? La misma pregunta que le hicimos al compañero. Bueno, se ha navegado por diferentes puntos, diferentes aristas que me parecen importantes tocarlas, pero bueno, como vemos, pues lamentablemente el tiempo no, a veces es un poco complicado, pero es bastante importante todo lo que se ha mencionado, ¿no? A ver, por ejemplo, la crítica que se hace a Castillo directamente, digamos, lo positivo del proceso con Rafael Correa, pero luego también la crítica a caer en caudillismo, ¿no? Y plantear de que es las masas organizadas en las calles, de manera horizontal, las que pueden conllevar a un cambio social. Yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? No se puede esperanzar en un individuo. O sea, que me digan, yo he votado por Castillo, hermano, o sea, tú piensas que un individuo va a salvar tu vida, va a cambiar tu Perú, te va a salvar a ti, va a hacer nueva constitución, te va a dar chamba, va a votar a las transnacionales. Por favor, pues, ¿no? O sea, también estar cayendo en una cuestión caudillista, individualista, eso hay que dejarlo para los que creen en un Mesías. Ahora, por otro lado, solamente pensar que las masas, no, sí, la gente espontáneamente, tiene que haber una cuestión equilibrada, si no, no se va a poder llevar una lucha contundente y real para un proceso revolucionario. Yo creo que ahí va por ese lado, ¿no? Los dos aspectos. Por lo que ahora, para no irme del tema, ¿no? Bueno, me estoy en concreto. A ver, señores, lo que vemos ahorita, ni siquiera voy a hablar nada de socialismo, ni de comunismo, nada por el estilo, una cuestión bien concreta y bien real, ¿no? Actualmente, como ya vemos, bajo la constitución que tenemos, no hay una protección al micro, pequeño y mediano empresario. Incluso Luis Esparza está mencionando de esta persona innovadora, ¿no? De esta pequeña persona que trata de buscarse la manera de cómo sobrevivir de manera individual con un pequeño negocio. Los emprendedores, como mencionaba, ¿no? Entonces, el emprendedor, el micro, pequeño y mediano empresario,
¿En qué situación se encuentra? Completamente desprotegidos, pues no hay un apoyo directo por parte del Estado, ni siquiera tenemos un banco que pueda permitirle darles un préstamo al presentar un proyecto, porque la Constitución actual no lo permite, ¿no? Lo prohíbe. Lo mismo también con los contratos ley, ni siquiera Chile, ¿eh? Porque claro, uno dice, no, pero en Chile la cambió, pero en Chile no había esos contratos ley ahora, que son intocables. O sea, Fujimori vendió absolutamente todo, bajo sus reglas, bajo su constitución espuria, bajo su constitución ilegal, remató todo, ¿no? Y las grandes empresas aprovecharon, ¿no? Sabiendo esas grandes empresas, ¿no? Sabiendo esas grandes corporaciones que estaban comprando lo que era ilegal, se estaban comprando un ratero, un ladrón, pero igual lo hicieron. Y todos ahí pues se han camuflado. Pero como ya también se ha mencionado, ha corrido tanto dinero por esos lados que todos los demás políticos, calladitos, se han quedado, no han dicho nada, se han acomodado. Y tal cual, hermano, izquierda y derecha. A partir del 2000 se fue Fujimori, compañero, para todos los que no lo tenemos, se fue Fujimori en el 2000 y el poder se lo han repartido. Estos señores que han dicho defender al pueblo, que se han puesto el pueblo del Che Guevara, ¿no? Se han acomodado en los ministerios para hacer ¿qué? Solamente dar el discurso de repente radical, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos días hemos visto, ¿saben a quién? No sé si lo sabrán. A Sigrid Bazán, a Cabero y a Rosángela Barberán. Ahí tomándose foto en el Taj Mahal, mientras se produce una crisis económica, salarial. Ya han visto ustedes que se ha aprobado el decreto ley para anular el IGB a los alimentos de primera necesidad, ¿no? Algunos. Estamos en esa situación y los precios siguen igual. Porque como ya sabemos, pues las grandes empresas hacen lo que da la gana y no van a bajar porque el gobierno se lo diga. Ahí está tu libre mercado, pues ahí está tu libre mercado. Y mientras tanto, Sigrid Bazán de la manito con Cabero y de la manito con Rosángela, ahí entre los tres tomándose fotos en el Taj Mahal, porque se han ido a la India, supuestamente invitados por el gobierno para ver supuestamente un tema democrático y demás. Por favor, pues, ¿no? O sea, a ese nivel, ya Díaz Canseco lo planteaba, ¿no? Claramente. O sea, a mí me repugna eso, ¿no? Gente que en el hemiciclo, no, para el espectáculo se insulta, así que esto que el otro, le dicen, tú eres un ladrón, tú proteges a la constitución fujimorista, que eres un genocida, y luego a la espalda abrazándose. Y eso también es una indignación, porque ya le mencioné eso pasa. Vale, de verdad, no quiero porque me puedo expandir muchos temas, solo mencionarte esto. Con una nueva constitución en concreto lo que se busca es apoyar al micro, pequeño y mediano empresario. Romper con los oligopolios, romper con los monopolios. Eso, no permitirlo. Si ni siquiera en Estados Unidos, supuestamente la tierra del máximo capítulo, se permite hacer eso. Es un país, Estados Unidos, que no crean, bastante proteccionista. Cuidar nuestros recursos naturales. Y eso va a convenir pues a todos nosotros. Eso va a generar que por ejemplo, el microempresario pueda tener préstamos, puede desarrollar. De repente no pague pues lo que puede pagar a nivel de impuestos. Se le puede eximir de algunos impuestos. O bajárselos en todo sentido. O ponerle más impuestos a las grandes empresas. Pero claro, como ahora te dicen, no, igualdad ante la ley. Claro, como que yo pongo mi pequeña empresa de telas, viene una multinacional china o estadounidense, me va a destruir, me va a comer. ¿Qué me va a quedar? A mi trabajador pagarle menos, buscar la manera de ver cómo invertir menos y ganar más. O sea, eso es bajo este sistema, maximizar ganancias por encima de todo. La vida no vale absolutamente nada. Por eso es necesario anular esta constitución servil a los intereses de las grandes transnacionales y los grupos de poder y contribuir a forjar, ya lo ha mencionado Luis Esparza, cuál sería la manera de una constitución que sea realmente al servicio de la gran mayoría, donde se apoya al micro, ni siquiera estoy hablando como tiene socialismo, al micro, pequeño y mediano empresario, donde el Tribunal Constitucional no sean elegidos pues por un Congreso que ya sabemos al servicio de quién está, sino pueda ser elegido incluso de otra medida donde el pueblo directamente tenga participación. Lo mismo con el defensor del pueblo, lo mismo en general. O sea, a cambiar absolutamente todo. No meterle parche, no por ahí una cosita, porque no, pero solamente hay que cambiar el tema económico, ¿no? Sí, ¿quién lo va a cambiar? O sea, ¿este Congreso lo va a cambiar? Como vemos, Castillo, lo van a cambiar. ¿Vemos que se puede hacer eso? No, pues. La realidad práctica concreta, no. Castillo está tratando de ahí, ¿no? De buscar la manera, pero en concreto, contundentemente no se hace. Así que nosotros tenemos que estar empujando. Y con Perú Libre, desde las bases, ¿no? Si la dirigencia, lamentablemente, se ha burguesado, vamos a decirlo así, ya pues las bases, Perú Libre no son 5, 10 o bien, o 100 personas, son miles en el Perú. Y que han votado, ya lo he dicho eso, pero que están cansados, ya no quieren más este sistema, están cansados de Keiko, de la APRA, de Acción Popular y todos esos partidos que han venido a robar, que son mafias organizadas. Entonces, ahí está la lucha, compañeros. Claro, ¿no? Lo que hemos podido entender es que esto debería dejar de ser un discurso, debería dejar solamente hablado, solamente de palabras por aquí, palabras por allá, para ganar gente. No, debería verse en la práctica, debería verse totalmente en estadísticas, en hojas, como justo lo decía Luis Esparza también, ¿no? Hay que pedir, ¿cuántas firmas vamos a hacerlo realidad? Porque esto de, ya vamos a recolectar firmas y queda ahí. Y sale una marcha, salen cada uno con sus banderolas y queda ahí, no se mueve más. Entonces, esto no debería ser así, debería ser algo consecuente para llegar a un fin. No debería ser solamente, como le vuelvo a repetir, un discurso. Para finalizar ya con estas palabras, la congresista Patricia Chirinos, Lady Camones y otras han presentado denuncias constitucionales contra el gabinete por una presunta infracción de varios artículos de la Constitución. De proceder, el Congreso aprobaría la destitución o inhabilitación de Aníbal Torres,
¿El presente Tribunal Constitucional se prestaría para esta jugada? ¿Qué implicaciones tendría esto en el tablero político? Luis, por favor. Sí, mira, hablar de Camones, de la señora Patricia Chirino, ya es hablar de baja política. O sea, a ese nivel yo creo que debemos tratar de no caer, porque esa señora destruye la razón, corrompe los conceptos, las palabras. Ahora, no sería casual, ni no habría ninguna sorpresa si no fuera porque este Congreso muchas veces hace seguidilla de muchas cosas que ella hace. O sea, que este Congreso está peor que ella en general, porque ahí básicamente, mientras todo el país quiere que se vayan, o que este Congreso pueda ser cerrado y que el gobierno también se vaya y que quizás podamos ir a elecciones generales en algún momento después de tanta crisis, si es que hay previa reforma, dicho sea paso, ellos están con la idea de que nos quedamos todos, ¿verdad? Entonces es muy complicado. En el caso, lo que están apuntando es que Castillo controla 47, 48 congresistas. Algunos de izquierda, otros magisteriales, otros de derechas, etcétera. Los ha comprado a cambio de obras, o sea, política de la más pura y dura, horrible, ¿no? A cambio de cargos, etcétera. Y no llegan a los 87 votos. Entonces, como la vacancia está cancelada, la vacancia por incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso, entonces ellos están yendo ahorita a la acusación constitucional. Para hacer la acusación constitucional, tienen determinadas encauces, no se hace por cualquier cosa. Entonces, lo de Patricia Chirino no creo que llegue a mayores, ¿ya? Sin embargo, dado el contexto, en algún momento, si ellos quieren en algún momento liquidar a Castillo y logran traer para su lado a los 5 o 6 congresistas de derechas que Castillo tiene comprados y los llevan para su lado, ellos llegan a los 88 votos. O sea, justo pasarían con un votito más, ¿ya? O sea, sí podrían terminar vacándolo a Castillo o incluso aprobando temas como la destitución, la acusación constitucional, etcétera. Entonces, en esa dirección yo creo que va a ser bien delicado. Ahora, acá hay otra crítica que tengo con lo que ha negociado Perú Libre con la extrema derecha. Mira, cuando Castillo gana rompiendo la columna política al neoliberalismo fujiaprista y al neoliberalismo caviar. Y él tenía que llegar con la idea de una suerte de democracia popular radical que quiere construir algo nuevo, ¿no? Pero él termina creando el neoliberalismo populista. O sea, por ejemplo, pone a Velarde, que es un integrista neoliberal de extrema derecha, que está en el BCR hace 5 gobiernos atrás, lo renueva, ¿puedes creerlo? Renueva también el tema de la superintendencia de imagen y seguro para los mismos grupos de poder. Y renueva el MEF, lo entrega en el primer momento a Pedro Franque, que terminó siendo un fracaso total, y ahorita lo daba a la derecha, que está Graham. Graham es neoliberal, ortodoxo. Y si cae Graham, te aseguro que no vamos a poner a uno ni como Pedro Franque ni como Graham, van a poner a uno más de derecha. Este gobierno va a la derechización brutal. Ahora, él llega, genera esta suerte, ¿y qué hacen en el Congreso? El Congreso aplauden el proceso de disciplinamiento de extrema derecha que han tenido o han ejercido sobre Pedro Castillo, les está funcionando, pero funciona incluso dentro de la bancada de Perú Libre, que ya se partió internamente, ¿no? Entonces, el bloque magisterial que se va a crear, aparte se va a quedar la gente de Perú Libre con 14, 15 congresistas nada más, en este momento la situación ya está muy delicada. ¿Y por qué lo menciono? Porque dentro de esos procesos de negociación, si repugnamos al fujiaprismo y al caviarismo, y teníamos que construir algo nuevo, no era para darle oxígeno a la extrema derecha, sino para construir otra cosa. ¿Y qué acaba de hacer Vladimir Cerrón con Montoya y con todos ellos? Han generado un pacto de impunidad, y tengo que decirlo así, lamentablemente, en unas semanas y meses más vamos a terminar descubriéndolo, ya se van a dar cuenta por los procesos judiciales cuando avancen. Pertenecemos a una generación que está entre los 18 y 35 años, esta generación es la que va a escribir la nueva constitución, no tenerle miedo a la lógica del Estado subsidiario, que es el Estado ausente, el Estado empresarial, porque eso de ahí, Chile lo acaban de eliminar, está eliminado. Lea, por favor, el artículo 303 y 304, me parece que es donde está el nuevo régimen económico en Chile, del nuevo proyecto de nueva constitución. Está clarísimo, no retorna solamente el Estado como un ente empresarial junto a otros, sino que es las clases populares dentro de esa lógica las que vuelven, porque ellos plantean incluso economía circular. ¿Me dejo entender? Plantean negocios locales, por primera vez en una constitución, algo que siempre debió haber estado. ¿Por qué? Porque muchas economías familiares son economías de supervivencias, pero acá han presentado eso como si fuera el gran emprendedurismo, que todos son emprendedores, falso. Todos son supervivientes a una economía fracasada que nos ha dejado 9 de cada 10 microempresarios quiebran en el país. El programa Reactiva Perú de Vizcarra y de Sagasti salvó a la gran empresa. La gran empresa entró ganando a la pandemia y salió duplicando sus ganancias.
no se vio afectada y encima la salvaron, la gran y mediana empresa. Y ustedes no sé si saben, pero el tejido microempresarial, o sea, el tejido empresarial que es micro en el país, es el 99.5%. ¿Me dejo entender? 95.5%. La gran cantidad de familias que dependen de eso no fue salvada. Es una tragedia. Y lo que está pasando ahorita con el tema de la reforma agraria fallida que estamos en curso viendo, es lo mismo. No van a salvar a la gente agricultora. Y en 2-3 meses, con el contexto de la guerra ruso-ucraniana en este momento, hay que agarrarnos para lo que se viene. Son miles de familias que no van a poder ni siquiera cultivar para ellos mismos ni para dar a los mercados locales comida. ¿Cómo va a pasar el país? O sea, de la tragedia de la pandemia pasamos a la tragedia de la guerra y hambruna, y ahora ¿qué es lo que viene para el país? Es bien triste. Lo que no podemos permitir es que la extrema derecha culpe de todo esto a Castillo. Castillo ni siquiera sabe dónde está parado, pienso, o sabe que está parado y ya se acostumbró a ganar sus 30,000 soles mensual, no sé, ya, pero al margen de eso, esto es responsabilidad de tener una estructura estatal institucional fallida, que no le sirve al país. Yo cuando vine a Lima por primera vez y vi cerros enormes de gente, de cerros con personas, uno que viene de provincias le impacta, porque eso no es normal. Eso no es normal, es el fracaso de un sistema. Gente que tiene que huir de la sierra y de la selva porque las grandes empresas transnacionales contaminaron los ríos, envenenaron las tierras. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿a dónde van? A la costa y se convierte en mano de obra barata. ¿Para quién? Para los mismos que han ido a envenenarlos. Es un sistema perfecto que han creado ellos para tener a la gente en la precariedad absoluta. La única forma que tenemos para romper eso es que nosotros creamos en lo que vamos a construir. No va a ser perfecto, no vamos a pensar al 100% político a ningún grupo de poder económico ni a ningún partido en específico. El futuro es nuestro y depende de nosotros. Claro, Luis, gracias por el comentario. La verdad es que aquí el peruano no vive, el peruano sobrevive, como lo diré. Y esto no viene ahorita, viene desde hace muchos años atrás. Esto ya no se trata de partidos, se trata de que todos nos podamos unir para que esto sea posible, para que esta nueva constitución se pueda lograr hacer. Ahora, con el comentario de Pavel, por favor. Bueno, se había comenzado hablando, creo, sobre la posibilidad de que Aníbal Torres lo puedan vacar, ¿no? Por ahí creo que ve el asunto. Sí, yo creo que ahí todo es un tema de negociado, ¿no? El que ya no sirve, sale, no hay ningún problema. Luis Esparza ya mencionó el tema del TC, no quiero redundar con eso, de acuerdo, hay un tema ahí de amarres de poderes, pero hay un tema, ¿no? Yo creo que, a ver, desde fuera hablar se ve lo que los medios te presentan y lo que uno deduce, ¿no? Pero recordemos también que dentro de la bancada parlamentaria de Perú Libre han habido congresistas que se han opuesto, incluso han rechazado que siga manteniéndose Waldemar Cerrón como vocero. Por ejemplo, Alex Flores, ¿no? Y otras compañeras también, hay Clip Portalatino, si no me equivoco también. Entonces han dicho, oye, nosotros no estamos a favor de eso. Por un lado. Ahora, hay que entender con el tema de Perú Libre nuevamente, que Perú Libre no solamente son los parlamentarios, o no solamente son los secretarios de los comités regionales, comités distritales. O sea, Perú Libre en general, en militancia, rebasa completamente, ¿no? O sea, a distancia a nivel de bases, de organización social, de la gente que está en las calles, en la lucha y demás, y también están esperando pues un cambio transformador. No quiero igual irnos por otro tema, pero sobre la pregunta es, ¿sería posible que Aníbal Torres, no, que ni me van a decir porque Aníbal Torres es socialista, que es guevarista, trotsko, marxista-leninista, no, nada que ver, pero que lo puedan remover en algún momento? Claro, o sea, acá en el Perú es posible todo, ¿no? O sea, es posible, como he dicho, que tengamos el Tribunal Constitucional más conservador y más defensor de los oligopolios y demás, bajo un gobierno supuestamente izquierda, ¿no? Si eso pasa, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que bajo este gobierno se estaba a punto de darle libertad a Fujimori, que actualmente va a seguir en un juicio por el tema de la periodista Alfaro, por ejemplo. O sea, justo bajo este gobierno, ¿no? La situación que pasa. Y sí, pues lamentablemente ahora ya hemos visto que la derecha está aprovechando cualquier situación para hacerle carramontón a los ministros. De hecho, se han cambiado 3 hace un par de días, ¿no? Y a Pedro Castillo, ¿no? Diciendo de que por su culpa de Pedro Castillo la gente no tiene trabajo, por la culpa de Castillo la gente está pues en una situación de que los alimentos han subido, los precios. No, claro, ¿no? Es fácil decir esa cuestión. Es fácil también decir eso. Pero ya también se ha mencionado, yo creo que más que estar netamente en el pesimismo, de solamente denunciar todo lo negativo, la putrefacción de lo que sucede ahora, también está el otro punto. El tema de la lucha, la esperanza. Ahí tenemos mucho por hacer, mucho por cambiar. Ya se ha mencionado, ¿no? O sea, ahorita hay una generación
que felizmente tiene redes sociales a buena hora, que se ha podido democratizar un poco más, de que podemos enterarnos, conocer, profundizar. Y es más, cada uno de nosotros podemos tener un medio para poder informar, para poder escuchar, para poder recibir información, para que no nos sigan mintiendo, para que la información que realmente sirva al interés colectivo de desarrollo de conciencia social y de organización esté al alcance de la mano. O sea, solamente en estos días, hace unos días ha sido la conmemoración del fallecimiento de Túpac Amaru por mano de la corona española. Por ejemplo, en los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada. Hace unos días ya se ha revelado con contundencia a través del fiscal Domingo Pérez que Keiko Fujimori ha recibido casi 11 millones de dólares de grandes empresas y corporaciones y no ha declarado nada. Y los medios no hacen absolutamente nada, no lo difunden, no lo comparten, ¿no? Entonces, otra cosa más, esa misma comisión, y para todos, esa misma la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Patricia Juárez, fue la que archivó el proyecto de referéndum planteado hace un par de semanas por Pedro Castillo y el Premier. Y ahora esa misma constitución, porque eso solo no lo hemos hablado, pero solamente para tocarlo, igual hay un programa entero para hablar de eso, esa misma constitución el día de mañana va a debatir ya esa constitución que tiene esta Cabero, Tudela, Patricia Juárez, Moyano. Esa constitución va a debatir sobre el proyecto de ley que hace una semana ha presentado María del Carmen Alba. Un proyecto de ley que se titula Regresar a la bicameralidad, pero por debajo lo que está trayendo es la reelección ilimitada del Congreso, de los parlamentarios. Es decir, nosotros en el 2018... a través del referéndum nos pronunciamos como soberanos, como pueblo que somos, para decir, no queremos que hayan estos congresistas que vivan a costa de nosotros y que hagan lobby internamente y que se acomoden ahí en su curul para que tengan como 10, 15, 20 años viviendo de la mamadera del Estado pagado por todos nosotros. Hemos dicho que no, lo hemos dicho contundentemente a nivel de mayoría en un referéndum. Y ahora María Carmen Alba, que dice que Castillo es chavista, que dice que nosotros somos dictatorial, esta señora presenta un proyecto de ley donde se titula Volver a la bicameralidad, donde se ve internamente, está camuflando el tema de que tiene que haber reelección ilimitada de congresistas para que hagan carrera política, con la plata de todos nosotros. Aparte de sus 15.000 que ganan, 7.000 de bonos parlamentarios, sus 25.000 que se llevan al mes completo de todos nosotros. O sea, eso es lo que está pasando. Y ya saben que toda esta cuestión se puede elevar al final ¿a dónde? Al TC, pues. Ahí está el asunto. Entonces, bueno, eso sería sobre ese punto, compañeros. Sí, muchas gracias, Pavel, muchas gracias, Luis Esparza. Bueno, nosotros nos gustaría estar de largo. Es muy interesante todo lo que se ha vertido. En verdad, hay necesidad de reformular, de reflexionar y de movilizar al pueblo peruano, sobre todo en aspectos centrales, pues nos va a llevar a mayores correlaciones de fuerza para cambiar la Constitución, ¿no? Pero tenemos la hora, ¿no? La hora es la hora. De esta manera, habiéndolos escuchado ampliamente, bueno, nos despedimos. Queremos darle la oportunidad también que ustedes se despidan a todo el público que nos sigue, más de 60, casi 70 personas que nos han seguido toda esta noche y nos han seguido hasta ahorita, ¿no? Están hasta ahora pendientes, ¿no? Un despido, unos saludos a toda la gente que nos sigue, amigo Luis, amigo Pavel, y Vania sí. También. Bueno, agradezco la participación esta noche a Luis Orlando y a Vania y a mi contertulio Pavel Yachay. Básicamente lo siguiente: Castillo va a ser retirado del poder por forma regular o irregular este año o a principios del otro año. Va a efectuarse la sucesión presidencial, el cargo va a caer en las manos de Dina Boluarte. A Dina Boluarte quizás, si la presión es muy fuerte, la van a terminar volando también, porque ella no es confiable además, está a la derecha de Castillo, ¿ya? Y va a tomar el gobierno del Congreso. Entonces el Congreso va a tomar el gobierno por la puerta falsa. Entonces ahí va a reventar el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ese momento de vacío de poder, ese interregno de poder que vamos a tener, que va a ser muy parecido a lo que hemos vivido con Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, ¿qué es lo que estamos organizando? Preparémonos para ese momento, porque ese momento generalmente es un momento destituyente, porque puede ser que un poder político, congresal en este caso, liquida el poder político ejecutivo, presidencial, y se genera una suerte de desazón generalizada. Como la gente no va a aguantar a una racista, clasista del siglo XIX como María del Carmen Alba teniendo la presidencia en el poder de esa forma, entonces lo que va a hacer es salir a protestar, y la represión ahí va a ser brutal, peor que la de Merino, ya les digo, porque estas mujeres sí no tienen, es peor que Merino. Entonces, para ese escenario, ¿qué estamos preparando? ¿Cuáles son los eventos? Por ejemplo, se hablaba lo de la fecha de Túpac Amaru. Yo cuando estuve en la Argentina para la toma de mando de Alberto Fernández en el 2019,
algo que me llamó mucho la atención es que allá la gente joven, 13, 14, 15 años, 16 años, está politizada. Por ejemplo, subí al metro y subieron como 200 chicos, chicas y chicos, y cantaban canciones contra la violación de derechos humanos de la dictadura militar. Imagínense. O sea, el grado de politización es fuerte. Por eso es que ahí la extrema derecha, Javier Milei, no ha podido volver. ¿Me dejo entender? Por eso es que Kast no ha podido ganar en Chile. En el caso de nosotros, pasó lo de Tupac Amaru, una fecha emblemática, por ejemplo. No hemos sacado ni un evento general en el país. Régimen democrático, si no tenemos una constitución hecha en democracia. Exigir eso te hace rojo, terruco de Al Qaeda, comunista come niños de las FARC o algo por el estilo. No, una persona decente de sentido común que es demócrata y que quiere algo para todos en los mismos términos, sin privilegios mal habidos e ilegítimos, como se lograron hacer durante la dictadura constituyente de Fujimori, que lamentablemente hasta el día de hoy nos han durado. ¿Qué se debe cambiar, por ejemplo, en una nueva constitución? El artículo 1 debería poder cambiarse. El artículo 1 actual dice: la persona y su dignidad humana son los fines supremos de la sociedad y del Estado, ¿verdad? Pero antes de la pandemia ya estamos fregados ya como país. Con la pandemia fue la cereza a la torta, y ahorita con lo que estamos viviendo peor. ¿Qué debería decir un artículo 1 realmente consciente, que sabe cómo es este país, mirándose al espejo? La dignidad humana y la naturaleza, porque la naturaleza tiene que ser sujeto de derechos también, o de especial protección en un nuevo régimen constitucional refundacional, son los fines supremos de la sociedad, el Estado y, hay que decirlo, aunque les duela, y el mercado. El mercado nunca más puede estar por encima de la Constitución, nunca más puede estar por encima de los derechos fundamentales, nunca más puede estar por encima de la democracia, nunca más puede hacer lo que quieran. ¿Me dejo entender? Eso va a depender de nosotros, pero como la dictadura era una dictadura de capitalismo salvaje de amigotes, ¿qué hicieron? No constriñeron, no limitaron al mercado. Tuvieron dos principios nada más la constitución dictatorial de Fujimori. Uno, privatizar el Estado, la inmensa cantidad del Estado, y dos, desregular el mercado, o sea, que el Estado haga en pampa libre lo que sea, sin controles democráticos. Y por eso tenemos el país que tenemos. Eso se tiene que corregir y solo se puede hacer en el marco de una democracia constituyente activada por una generación dispuesta a hacer ese cambio. Esa es la esperanza que yo tengo y abrigo. Sé que más temprano que tarde vamos hacia eso, quizás en los 2, 3 años que siguen vamos a estar activando el poder constituyente, pero soy consciente que no nos la van a dejar clara. Ellos quieren una salida violenta, de guerra, militar, y nosotros tenemos que ponerles por delante una salida pacífica, de diálogo, de consulta. Esa es la batalla que vamos a ganar. Hemos ganado en el método, les hemos ganado ya en el método y no lo pueden seguir ocultando. Nada, soñamos despiertos, hacemos caminos al andar bajo una utopía que nos permita caminar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pavel. Sí, bueno, a ver, ya para también cerrar y despedirme, solo mencionar, compañeros, de que el pueblo peruano le ha costado muchísimo, muchísimo llegar a la situación en la que nos encontramos ahora. En algún momento se avisoró, en algún momento se intentó en los años 60, 70. Tanto fue la organización social comunal popular de bases que incluso se hizo a un gobierno militar que se pueda plantear la reforma agraria. Miren, porque eso no ha sido porque se levantó Velasco un día y dijo, bueno, se me ocurrió, no, ya está la reforma para todos ustedes, muchachos. No. Eso se ha ganado con la gente de la Concepción, la gente en Cusco luchando organizadamente. Y luego de eso, se pudo llegar a un nivel de organización gremial, sindical, universitaria, estudiantil, hasta escolares en las calles organizados, 13, 14, 15 años. Colegio Guadalupe, Milton Carvajal, luchando por sus derechos en las calles organizadamente. Eso llegó hasta el punto de los 70s, 80s. Pero lamentablemente, pues, vimos lo que hizo el dogmatismo, el fanatismo, el culto a la personalidad, ¿no?, de ciertos sectores, y más aún todavía, la imposición directa y brutal de la mano del imperialismo yanqui. Entre los dos, arrasaron cualquier tipo de movimiento social que pudo haber tenido un asidero de desarrollo intelectual. ¿Cuántos intelectuales de izquierda había en ese momento? Organizaciones trotskistas, marxistas-leninistas, ¿no?, guevaristas, hasta anarquistas habían, con periódicos establecidos, no solamente con una cresta, no, sino gente consciente, con debate, con ideas, con postura. Incluso se empujó a la derecha, con Bedoya y demás, a que también tengan un discurso político, económico y social. O sea, a ese nivel estábamos en los años 70, 80, a nivel de conciencia social. Pero ya vemos pues todo lo que diluyó con lo que fue el fujimontesinismo. Ya vemos cómo han terminado los partidos políticos de derecha,
reciclando gente como Mario Hart, ¿no? Intentando ser congresista, Melcochita, Jimmy Santi, ¿no? A ese nivel está en la actualidad, sin hablar de sus ideas y demás, ¿no? O sea, se ha farandulizado completamente, incluso ahora mismo cuando uno ve debates, en vez te llaman a personajes, entre comillas ahora, que tienen cierto arraigo social por redes sociales, terminan en insultos, falta de respeto, ni nada pues de sustento económico, político, social, ni nada por el estilo. Entonces, ahora, luego de todos estos años, hermanos, se ha llegado al 2021, justo fecha emblemática porque se ha celebrado el bicentenario de esta república, ¿no? De esta supuesta independencia y demás. Pero yo también quiero ser acá contundente y con esto termino, Luis, Vane, bueno, Luis Esparza, muchas gracias también por este acompañamiento, ¿no? En este punto. Miren, ahora es el todo por el todo. Si en este momento nosotros no contundentemente logramos derribar a todo este sistema opresor, ¿no? Al servicio de las grandes corporaciones, donde por encima de todo está la ganancia, está el lucro, por encima de la vida, de la salud, de la naturaleza, de los recursos, por encima de todo está acumular millones y millones y que las cuentas sigan creciendo y demás. Si no cambiamos esto para un sistema socializado, colectivizado, cooperativo, no inclusivo, si no se hace eso ahora, nunca más se va a poder hacer, por lo menos en los próximos 30 o 40 años. Y eso estoy completamente seguro porque la derecha no se esperó lo que pasó el año pasado, que vengan ronderos, que a pesar de que la derecha tenía a todos los medios de comunicación como lo sigue teniendo a su servicio, así como la derecha se compró desde Chicos Reality, pasando por la selección peruana, pasando por diferentes cantantes, utilizó todo el espectro ideológico, político, cultural para imponer el terruqueo constante y sonante a todos nosotros, a tildarnos de chavista, rojo, pro sendero y demás. A pesar de todo eso, el pueblo tuvo que defender su voto. O sea, se llegó a ese punto que han tenido que venir a acampar a Lima. Eso es una gesta histórica, eso usted tiene que ver registrado en los libros. Se ha podido conseguir vencer no solamente a Keiko y toda su banda criminal, sino unida a Keiko, a LAPRA, Acción Popular. Se ha vencido a Rupes Aliaga, a Mario Vargas Llosa, señores. A todos los hemos dado completo, los hemos vencido en las calles. Ahí hemos luchado. Pero ellos ya se dieron cuenta que no pueden permitir nunca más que nosotros podamos tener un espacio de poder. Si hasta Castillo, que no está haciendo ningún cambio contundente actualmente, tanto lo siguen fregando, que la tesis, que no, que le sacó la vuelta, no, que su sombrero, que de todo, cualquier cosa. Pasó de ser primero un pro Movadef, ahora ser un plagiador. A ese nivel se está llegando. Por eso es que si nosotros no aprovechamos esta oportunidad, en este momento lo que se viene va a ser la dictadura más brutal de la derecha y de las grandes corporaciones, y no van a permitir nunca más ni un espacio así, ni un espacio para poder nosotros tener una voz, un voto y recuperar el país para todos nosotros. Así que, señores, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Vania y Luis Orlando, por el programa. A todos ustedes que están viendo la transmisión les pido por favor que puedan colaborar compartiendo y demás. Y bueno, igual Luis Esparza, ojalá que te pueda tener también en mi canal de YouTube, que está como Pavel Yacheguasi, para seguir compartiendo estos temas. Gracias, hermano. Muchas gracias por todo. Encantado. Listo, muchas gracias Pavel, muchas gracias Luis, de verdad, su presencia ha sido muy importante el día de hoy, gracias por el tiempo que se han dado. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, en TikTok y en Facebook, y pueden dejar los comentarios de a quienes les gustaría que entrevistemos en otra oportunidad. Y bueno, nos vemos el jueves en Habla Joven. Habla Joven. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.